6 de julio de 1940. En Berlín jamás se ha visto un recibimiento tan multitudinario a un líder victorioso. Adolf Hitler, el dueño y señor de Alemania, acaba de arrasar Francia, que solo 6 semanas antes creía tener el mejor ejército del mundo. ¿Cómo cambió nuestro destino aquel año de 1940, cuando Hitler decide atacar Europa Occidental y desencadenar el apocalipsis? Apocalipsis. Hitler ataca Europa Occidental, 1940. Primera parte. La trampa. Cuando Hitler se lanza al ataque y desata el mayor conflicto de la historia, tiene 50 años. Cabo durante la Primera Guerra Mundial, militante nacionalista, racista y violento, consigue llegar al poder en Alemania en 1933. Le acompaña el popular piloto de caza Hermann Göring, que a partir de ahora será comandante en jefe de la Fuerza Aérea, la Luftwaffe. Hitler cuenta además con el apoyo del ejército y del pueblo alemán. 1939, un año antes de la invasión de Francia. Hitler prepara el gran ataque en su residencia de los Alpes bávaros, una casa de campo llamada El Berghof. Aquí su amante secreta, Eva Braun, lo filma. Se casará con ella la víspera de su suicidio. Hitler se considera casado con Alemania. Pasa la mitad del año en este idílico paraje, protegido por los fanáticos vestidos de negro de las SS, capaces de cualquier atrocidad. Aquí recibe a sus ministros, a jefes de Estado extranjeros y actrices de cine. Pero también se relaja escuchando a su cantante favorito, un famoso tenor judío llamado Joseph Schmidt, que ha tenido que huir de Alemania. Porque Hitler ha fundado su régimen sobre el racismo y el antisemitismo. Para ello contó con la ayuda de su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, asiduo a su casa de los Alpes como todos los dignatarios del Partido Nacional Socialista, o nazis para abreviar. Entre ellos Himmler y Heydrich, quienes por orden de Hitler asesinan a 6 millones de judíos. Muchos nazis que se conocieron durante la Primera Guerra Mundial llegaron al poder arropados por una multitud de frustrados excombatientes. Frustrados por haber luchado durante 4 años en las trincheras para perder y ser humillados por el armisticio del 11 de noviembre de 1918 y por el Tratado de Versalles que lo siguió. El entorno de Hitler sueña con la venganza, la organiza, la prepara e involucran a sus familias, también a los niños que forman parte de las juventudes hitlerianas. Alemania debe ser una nación sana y deportista, como Eva Braun. ¿Responde Hitler a este modelo soñado? No. No es el típico hombre alto y rubio de pura raza aria, como establece el mito nazi. Tiene un físico corriente, salvo por su famoso bigote. Chaplin lo ridiculizará en la película El dictador. No hace deporte, le da miedo el sol, la lluvia, la nieve, no sabe conducir, detesta el tabaco, el alcohol y la carne. Sufre de disentería crónica que su médico personal intenta corregir. Acabará inyectándole compuestos con esteroides, cocaína, derivados del opio y todo tipo de medicamentos para dormir, para despertarse. En resumen, para que siga siendo el líder, el Führer. Un politoxicómano que tendrá el destino del planeta en sus manos. Pero también es un gran manipulador, un hombre astuto y resuelto.
Verano de 1939. Hitler decide poner fin a lo que para él es una de las peores cláusulas del Tratado de Versalles. La división del territorio alemán por el famoso corredor polaco que otorga a Polonia salida al mar. Hitler quiere recuperar ese territorio e invadir Polonia. Pero para evitar una guerra con Stalin, el tirano de la Rusia comunista envía a Moscú a su ministro de Exteriores, Joachim von Ribbentrop. Allí, los soviéticos firman el pacto germano-soviético de no agresión a cambio de una parte de Polonia. Además, cuelan en la cumbre una cruz gamada al revés, recuperada del decorado de una película antinazi. Que Stalin firmara un acuerdo con su peor enemigo crea entre los comunistas, que en Francia están disfrutando de sus últimos días de vacaciones, una grave crisis de conciencia. Muchos intelectuales abandonan el partido, pero los obreros comunistas permanecen fieles a Moscú. El gobierno francés sospecha de posibles sabotajes en caso de guerra. Del lado de los fascistas italianos, el pacto germano-soviético también sorprende. El mejor aliado y su modelo a seguir, Benito Mussolini, protesta contra este giro inesperado y escribe: Rusia era el enemigo número 1 del mundo. No puede convertirse ahora en el aliado número 1. Hitler le contesta con frialdad: Considero que la existencia de un ejército alemán fuerte nos permitirá bloquear cualquier problema en el este. Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939. 2 días después, el 3 de septiembre, Francia e Inglaterra, aliados de Polonia, entran en el conflicto. Acaba de estallar la Segunda Guerra Mundial. Apenas un mes más tarde, el 5 de octubre de 1939, Hitler, vestido con su abrigo de cuero verde, entra como vencedor en la capital de Polonia, Varsovia. Los aliados no han movido un dedo. Estas imágenes, filmadas y editadas por los equipos de propaganda de Goebbels, sobrecogen al mundo entero. Aquí tienen al poderoso ejército alemán, forjado por los nazis. Hitler, además, es una figura venerada por sus soldados. Dice: quiero que todos sientan que mis palabras van dirigidas a ellos personalmente. En el Reichstag, el parlamento alemán, ahora dominado por los nazis, pronuncia un gran discurso para sus hombres, para sus generales y para el mundo entero. Lo ocurrido en noviembre de 1918 no se repetirá jamás en la historia de Alemania. Esperar que nuestra nación se desintegre es ridículo. El señor Churchill pensará que Gran Bretaña va a ganar, pero yo no tengo dudas de la victoria alemana. Hitler contra Churchill. La lucha a muerte comienza. El mandatario británico escribe: el abismo se ha abierto y en ese abismo avanza un loco de genio terrible, la encarnación del odio más virulento que corroe el corazón humano, el cabo Hitler. Churchill tiene 66 años. Desciende de la ilustre familia del duque de Marlborough y fue educado para convertirse en oficial de caballería, pero finalmente estudia periodismo. Con el apoyo de su brillante esposa, llegará a ser diputado conservador, ministro y luchará contra todas las dictaduras. Cuando se declara la guerra, desempeña el cargo de primer lord del almirantazgo, es decir, ministro de la Marina. Encarna la resistencia al nazismo, lo que le hace decir a Goering:
Que Churchill forme parte del gobierno quiere decir que ahora realmente estamos en guerra contra el Reino Unido. Churchill siempre protestó por la tibieza de las democracias, cuando Hitler rearma a Alemania violando el Tratado de Versalles. O cuando Goering crea campos de concentración como este de Dachau, al poco de llegar al poder en 1933. Su objetivo era encerrar allí a comunistas, francmasones y cristianos contrarios al régimen nazi. Goering se convierte en cómplice de las persecuciones. Pero tiene contactos importantes en Europa. Su compañero de cacería no es otro que el embajador británico en Alemania, Sir Neville Henderson, que aquí vemos en una película de la colección privada de Goering. Tras los linchamientos y ataques nazis de 1938 contra los judíos en la terrible noche de los cristales rotos, Neville Henderson le dice: sería mejor que persiguierais a los judíos de una manera más organizada para no escandalizar a la opinión pública británica. Neville Henderson recibe orden de regresar a Londres tras la declaración de guerra. Más tarde escribirá un libro con un título revelador: El fracaso de una misión. La declaración de guerra para él es una tragedia. Siempre apoyó la política de apaciguamiento, al igual que gran parte de la alta sociedad británica, simpatizante de los nazis. Del aristócrata Oswald Mosley, el jefe de los fascistas ingleses, hasta la última familia real. El propio hermano del rey Jorge VI, el duque de Windsor, viajó a los Alpes cuando Hitler aún soñaba con un acuerdo con el Reino Unido. Pero no fue el único miembro de la nobleza inglesa que Hitler recibiría en su retiro. Unity Mitford, de 23 años, escribe: conocer a Hitler ha sido la experiencia más bonita de mi vida. Los ingleses no saben el peligro que entrañan los judíos. Pensamos con alegría en el día que podamos decir: Inglaterra para los ingleses, fuera los judíos. Heil Hitler. Para mí es el hombre más grande de todos los tiempos. Unity Mitford se dispara un tiro en la cabeza cuando su país declara la guerra a Alemania, pero no muere. Lo que sí consigue es que no la acusen de traición. No se le ve cicatriz alguna. Luego asegurará a sus padres que tuvo un hijo con Hitler y que dio al bebé en adopción. Tras el inicio de la guerra, el Reino Unido envía al norte de Francia la fuerza expedicionaria británica que la propaganda de la época saluda con entusiasmo. Como hace 25 años, el Reino Unido y Francia comparten un afecto profundo. Vean aquí la entrañable amistad. Como los ingleses no son extranjeros en suelo francés, donde sus padres combatieron antes que ellos. El precepto de Napoleón, un ejército camina con el estómago, está muy presente. Tras las líneas, los hombres se esfuerzan por cavar trincheras, levantar parapetos y convertir su posición en inexpugnable. El vizconde de Gort, comandante en jefe de las tropas inglesas y héroe de la última guerra, colabora estrechamente con el general Gamelin. El comandante en jefe del ejército francés, Maurice Gamelin, tiene 72 años. Luchó como oficial en la Primera Guerra Mundial. Es un hombre prudente, pero indeciso, y confía demasiado en la famosa muralla fortificada que recorre la frontera con Alemania. Durante 10 meses, los soldados de los dos campamentos situados en orillas opuestas del Rin se observan e intercambian disparos de vez en cuando. Los franceses lo llaman la drôle de guerre, traducido del inglés funny war, la guerra de broma. Y los alemanes, la guerra de asiento. Pero ¿cuánto duraría aquello?
Los franceses están obsesionados por la hecatombe de la Gran Guerra. Hay numerosas corrientes pacifistas y también partidarios del nazismo. Desde el caso Dreyfus, a finales del siglo XIX, el antisemitismo forma parte de la vida política francesa. Cierta élite lucha a favor de la Alemania nazi. Louis Ferdinand Céline, considerado como uno de los grandes autores franceses, escribe: «Me considero muy amigo de Hitler, muy amigo de los alemanes. Siento que son mis hermanos, que tienen razón en ser racistas. Me daría mucha pena que perdieran. Creo que el verdadero enemigo son los judíos y los masones. Es un crimen que nos obliguen a enfrentarnos contra personas de nuestra misma raza, que no nos piden nada». En la primavera de 1940, los franceses siguen saliendo de fin de semana. Y se filman haciendo el saludo nazi. Pero la mayoría vive en la ilusión de que la verdadera guerra no llegará. Ferdinand Vignon, el apacible fotógrafo, sigue con su trabajo de retratista de normandos tranquilos. También filma a su hija de 10 años mientras observa con curiosidad las motos de los británicos y a los numerosos soldados franceses que deambulan por las calles cargados con su equipo. Y los alemanes. La mayoría piensa que Hitler ha reestablecido el orden, echado a los comunistas y erradicado el paro. La suerte de los judíos les da igual. La popularidad de Hitler es inmensa. El 20 de abril de 1940, con motivo de su cumpleaños, una multitud se reúne ante su casa de Múnich. Son momentos de devoción y ofrendas. Los alemanes aportan todo aquello que pueda servir para producir armas y aviones. Hitler prepara a su pueblo para la gran ofensiva. Enardece a las masas con su voz de domador de fieras. Hagamos un juramento solemne. La guerra impuesta al Gran Reich por los dirigentes capitalistas de Francia e Inglaterra debe convertirse en la más gloriosa victoria de la historia alemana. Esta chatarra servirá para fabricar cientos de miles de contenedores prácticos y manejables que los ingleses llamarán jerrycan, bidones. Gracias a ellos, los tanques alemanes disfrutarán de gran autonomía en cuanto al combustible. No ocurrirá lo mismo con los tanques franceses. Un combustible que Stalin suministra en enormes cantidades. La guerra de asiento permitió a Hitler acumular material, víveres y munición. Goebbels, el genio de la propaganda al servicio del mal, muestra en bucle a sus compatriotas la fuerza y el poder del Reich. ¿Pero estos alemanes que adoran a Hitler están dispuestos a ir a la guerra? No todos. En Alemania el terrible recuerdo de la Gran Guerra también aterra a las madres que no quieren ver cómo sus hijos parten a la batalla vestidos con el uniforme gris. Las novias tampoco. Ni las esposas. La mayoría de los soldados están fanatizados, pero para evitar cualquier sensación de angustia o posibles dudas, se distribuyen 35 millones de pastillas de Pervitin, una metanfetamina que acaba con la vacilación, el miedo y el cansancio. La noche del 9 de mayo de 1940, la víspera del ataque al oeste, los paracaidistas de la 7ª División Aérea se preparan para entrar en acción. ¡Embarcad! ¡A los aviones!
Los paracaidistas alemanes cantan su himno. El sol está teñido de rojo. No sabemos si mañana brillará para nosotros. Encended los motores, acelerad a fondo y despegad. Vuelan hacia los Países Bajos, una nación que se ha declarado neutral. Es la primera vez en la historia que las fuerzas invasoras llegan desde el cielo. Para Goebbels, cada imagen cuenta como mensaje. Este va dirigido a los ingleses. Vuestra isla no está a salvo de nuestros ejércitos. El 10 de mayo de 1940, al alba, un paracaidista alemán corre hacia un puente holandés de gran valor estratégico. Su misión es neutralizar posibles cargas explosivas, mientras los demás paracaidistas matan a los defensores. Los explosivos son neutralizados. En ese momento, un comando alemán ataca el fuerte de Eben-Emael, la puerta de entrada a Bélgica. La plaza está equipada con cañones y metralletas. Es inexpugnable, salvo desde el cielo. Mientras esto sucede, Hitler viaja en un tren camino de su cuartel general avanzado. Su nombre en clave es Nido de Roca, en la frontera entre Países Bajos y Bélgica. Es el momento de su vida. La madrugada del 10 de mayo de 1940, lanza sus bombarderos contra los Países Bajos y ordena la invasión de Bélgica y Luxemburgo. Hitler ha movilizado a 3 millones de alemanes para este ataque, el mismo número que han reunido los aliados para detenerlo. Dice, no pegué ojo en toda la noche y a las 7 recibí la noticia. El fuerte de Eben-Emael había caído. El ataque sobre Bélgica no es la repetición del de 1914. Este es un plan distinto que ha puesto a punto con el general von Manstein. Hitler y su jefe del Estado Mayor ven cómo se cumple sobre el mapa lo que habían previsto. Al igual que en 1914, los franceses e ingleses envían tropas a Bélgica no para socorrerla, sino para evitar que la gran batalla tenga lugar en Francia. Es una trampa. La verdadera ofensiva alemana debe pasar a través de las Ardenas y avanzar hacia el mar en una gran maniobra envolvente. Hitler dice: cuando supe que el enemigo avanzaba hacia el frente, habría llorado de alegría. Habían caído en la trampa. Los franceses que entran en Bélgica llevan el mismo abrigo, el mismo casco y el mismo fusil que sus compatriotas de la Primera Guerra Mundial. También muestran el mismo valor. Cuentan con tantos tanques como los alemanes, algunos muy eficaces, pero se encuentran dispersos a lo largo del frente. Tienen una poderosa artillería, pero las comunicaciones son prehistóricas. Los correos portan los mensajes, mientras que los alemanes tienen radios y máquinas de encriptado como la famosa Enigma. Entre los soldados franceses desplegados en Bélgica se encuentra el sargento Henri Militon, que escribe a sus padres el 10 de mayo de 1940. Solo unas líneas rápidas.
El cansancio no significa nada en esta guerra atroz. Los alemanes bombardean todos los pueblos y los civiles huyen. Vemos escenas terribles, desgarradoras, pero nuestra moral es excelente. Los detendremos y venceremos. Hay que tener valor y confianza. El sargento Militón está herido. Muere 2 días después, a los 36 años. En los Países Bajos, el ejército alemán sigue su avance hacia Rotterdam, el gran puerto del Mar del Norte. Por todas partes se encuentran dura resistencia. Las tropas invasoras también sufren bajas, aunque no suelen filmarlas. Aquí vemos un herido del cuerpo de élite del ejército alemán. Tras 4 días de lucha desigual, el ejército holandés capitula, lo que no impide que la aviación alemana bombardee la ciudad. Mueren 800 civiles. Rotterdam, ciudad mártir de la guerra, después de Varsovia. El 10 de mayo de 1940, Churchill se convierte en primer ministro del Reino Unido. Declara: no puedo ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y encarcela a los fascistas británicos, a su jefe Oswald Mosley y a sus acólitos de la alta sociedad. El 10 de mayo de 1940, en Bélgica la vida se detiene. Una turista americana atrapada en Francia, Mary Jane Gold, ve a miles de refugiados en las carreteras del norte y escribe: estos nómadas involuntarios, llenos de angustia, son para mí la imagen más terrible de la guerra. Los alemanes encuentran una resistencia inesperada por parte de los belgas que culmina en Lovaina, célebre por su universidad, fundada en 1425. El sacrificio de estos soldados belgas no impide la destrucción de la preciosa biblioteca medieval, como ya ocurrió en 1914. $900.000 obras se pierden entre las llamas. Los alemanes afianzan su control y hacen tiempo para atraer a las mejores divisiones motorizadas aliadas. La consigna de Hitler es no bombardearlos ni ametrallarlos para que avancen lo máximo posible al interior de Bélgica. El jefe del gobierno francés, Paul Reynaud, se sorprende y le pregunta al general Gamelin: ¿no le preocupa ver a los ejércitos ingleses y franceses entrar en Bélgica sin que haya ninguna reacción por parte de la aviación alemana? Gamelin no sabe qué contestar, mientras constata que los aviones alemanes bombardean a la población civil. Hitler se reserva la mayor parte de su aviación para el combate decisivo que prepara con Göring, comandante en jefe del Ejército del Aire. Desde 1935, Göring está empeñado en dotar a Alemania de una gran aviación. Jóvenes de las juventudes hitlerianas y numerosos estudiantes aprenden a pilotar fanatizados por Hitler, que afirma: mi ejército es reaccionario, mi marina es cristiana, solo mi aviación es nacional socialista.
Para ese 10 de mayo de 1940 y el ataque decisivo contra Francia, Goering alinea a 600 bombarderos Dornier, Heinkel y Junkers. ...500 cazas Messerschmitt y un gran número de bombarderos en picado, los Stukas. En total, más de 1.500 aviones listos para apoyar el avance de sus blindados. Mientras los aliados se despliegan en Bélgica, la trampa de Hitler se cierra. Lanza al grueso de sus tropas sobre el río Mosa y el pueblo de Sedan, donde el ejército francés ya fue derrotado en 1870. El 10 de mayo, en el bosque de las Ardenas, considerado impenetrable, los tanques alemanes se abren paso con gran dificultad. La mayoría de los defensores huyen ante aquellos temibles monstruos. Salvo algunos soldados belgas, los valientes del batallón de cazadores de las Ardenas, que hacen perder a los alemanes un día entero. El 11 de mayo de 1940, los tanques alemanes ya han atravesado las Ardenas y han tomado Sedan. Los artilleros franceses economizan la munición porque esperan una larga batalla, como en Verdún. El 13 de mayo de 1940, las tropas de asalto alemanas atraviesan el río Mosa en sus balsas neumáticas y bajo fuego enemigo. Los pioneros construyen puentes para los blindados. La aviación bombardea durante horas para hundir la moral de los defensores. Los Stukas añaden a su precisión diabólica el terrible estruendo de sus motores. El teniente Michard estaba allí y cuenta. El silbido era más fuerte según se acercaban. Sentíamos que nos apuntaban. Esperábamos con los músculos en tensión y luego las explosiones. El estruendo era terrible. La mañana del 14 de mayo de 1940, los alemanes cruzan el río Mosa y abren una gran brecha en las líneas francesas. ¿Por qué la aviación francesa no pudo evitar el desastre? Es cierto que lo intentó, pero ahí el combate también es desigual. 1000 aviones franceses frente a 3000 alemanes, 1 contra 3. Algunos aparatos franceses son modernos, como los construidos por Marcel Bloch, el futuro Marcel Dassault, o los aviones de Boitin, Potés o Breguet. Pero el caos de la industria es tal que los aparatos nuevos se amontonan a la espera de las hélices o los cañones. El material estadounidense, pagado a precio de oro, no compensa la inferioridad de los cazas franceses superados por los enjambres de Messerschmitt. El 15 de mayo de 1940, 5 días después del inicio de la ofensiva alemana, el jefe del gobierno francés, Paul Renault, llama por teléfono a Churchill para anunciarle que «Nos han vencido. Hemos perdido la batalla». Parece que nada puede impedir el avance de los blindados alemanes. Churchill viaja a París, donde el general Gamelin le explica las razones del desastre. Le dice: inferioridad numérica, inferioridad de equipo, inferioridad de método. Muchos soldados franceses de la Mosa y Sedan deben rendirse. El gran historiador Marc Bloch, que será fusilado por los nazis, escribe: nuestros líderes no solo dejaron de luchar,
Además, tardaron muy poco en aceptar la derrota como algo natural. El 16 de mayo de 1940, dentro de un París vacío y amenazado, Churchill ve sacos de arena amontonados sobre monumentos y humo elevándose de los ministerios. Los franceses queman todos los documentos. Al día siguiente, el 17 de mayo, Paul Renault destituye a Gamelin y lo reemplaza por dos glorias de la Primera Guerra Mundial. El general Weygand, de 73 años, comandante en jefe, y el mariscal Pétain, el vencedor de Verdún, de 84 años. Weygand es muy crítico. Dice: fuimos a la guerra con un ejército de 1918 para enfrentarnos a un ejército alemán de 1939. Una locura. El 17 de mayo de 1940, los ejércitos aliados abandonan Bélgica y los alemanes avanzan sobre Bruselas. El rey de los belgas, Leopoldo III, declara la capital ciudad abierta para que no sufra la misma suerte que Rotterdam. Las noticias que todas las semanas muestran en los cines el poderío de Francia se centran ahora sobre el posible salvador, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Aquí lo vemos en una cumbre en Washington con jefes de Estado de las dos Américas. Soy pacifista. Vosotros, los ciudadanos de las 21 repúblicas americanas, vosotros también sois pacifistas. Pero yo creo que la vasta mayoría de los americanos, ustedes y yo, actuaríamos juntos si fuera necesario. Actuaríamos juntos para proteger y defender por todos los medios posibles nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra libertad y nuestra civilización americana. ¿Socorrerá a Estados Unidos a las democracias europeas como en 1917? Para sensibilizar a la opinión pública, las noticias muestran la terrible destrucción de los bombardeos alemanes y la huida desesperada de los civiles. Y los soldados muertos ya suman 20.000. Los jefes de Estado y los gobernantes de países ya ocupados huyen a Londres, como la familia real de Países Bajos. Los tanques alemanes avanzan como si estuvieran en un desfile. Tras solo una semana de combates, el Estado Mayor alemán se preocupa. Van demasiado rápido. La 7ª División Panzer del general Rommel recibe el nombre de División Fantasma porque nadie sabe dónde está. Se encuentran demasiado lejos, dice el alto mando, y podrían ser atacados por los flancos. En su avance, toman cientos de prisioneros. Muchos soldados alemanes llevan sus propias cámaras para mostrar a sus hijos las imágenes de los prisioneros y apostillar. Prisioneros los ingleses son menos arrogantes. Los belgas y la extraña borla de su boina. Los franceses demacrados. Y filman a muchos refugiados.
Las mujeres que encuentran están aterrorizadas. ¿Podrán defenderse? El ejército alemán castiga la violación siempre que haya testigos. Aún lejos del frente, en Gisors, Normandía, el fotógrafo y cineasta aficionado Fernand Vignon filma el llamado Éxodo. Como en la Biblia, 10 millones de personas huyen hacia el oeste y el sur. Es el mayor desplazamiento de personas del siglo. La mujer del cineasta, Margaret Vignon, buena católica, no ve por qué su hija no puede hacer la primera comunión. Pero se trata también de una forma de rebelión contra la desgracia que viven todas las familias y una oración ferviente por la salvación de Francia. En Notre-Dame de París, el presidente del Consejo, rodeado de varios miembros del gobierno, asiste a una ceremonia en la que Monseñor Bossard habla en términos muy conmovedores. Le pedimos a Dios la victoria, dice, para salvaguardar los valores espirituales que dan sentido a la vida. Proteger París. Esa es la orden dada a todas las unidades, incluida la 4ª División Blindada, inspeccionada unos meses antes por el presidente de la República, Albert Lebras. Allí se encuentra con el coronel de Gaulle, autor de varios libros sobre el uso de los tanques que los alemanes han puesto en práctica. Está listo para el ataque. Escribe a su mujer, Yvonne de Gaulle. Tengo confianza. Dominaremos a los alemanes. De Gaulle pondrá en práctica sus teorías sobre la concentración de tanques al lanzarlos contra el flanco de las columnas alemanas el 17 de mayo de 1940. Pero ante la potencia del enemigo, ordena el repliegue. Mientras, el avance alemán continúa inexorablemente hacia las costas del norte de Francia para encerrar a las tropas aliadas. En la retirada, los soldados franceses se pierden entre las tropas enemigas. Donde, confundidos en el caos del éxodo, son testigos del drama de los civiles. Como el marinero Pierre Paillon, que dice: estos pobres, abandonados a su suerte, son ametrallados como perros por la aviación alemana mientras avanzan por un camino a ninguna parte. Estos ataques matan alrededor de 20.000 civiles franceses, 6.000 belgas y 2.000 holandeses. Tras 2 semanas de combates, las tropas francesas y británicas huyen ante la apisonadora germana. Y aunque los alemanes pierden unos 2.500 hombres al día, están liderados por oficiales combativos, como el general Guderian, la viva encarnación de la determinación nazi. Ha jurado fidelidad a Hitler, como todos los brillantes militares alemanes, como Rommel, como los aristócratas al servicio del Führer. Están dispuestos a bajar al infierno por él y serán cómplices de todos sus crímenes, generales y soldados por igual. Los 150.000 hombres llegados de las colonias francesas de África caen prisioneros de las tropas racistas. El teniente Karl-Heinz Mende, de la 3ª División de Infantería, escribe: esa mezcla de razas es vista como algo indigno y provoca desprecio y burla.
Cientos serán masacrados, otros morirán aplastados por los tanques. Estos no son los únicos crímenes que el ejército alemán comete en mayo de 1940. La tercera división blindada Cabeza de Muerto sigue la retirada de los ejércitos aliados fusilando a civiles y prisioneros. Esta es la consecuencia de la ideología nazi y el efecto del Pervitin, la anfetamina del terror. En Wormhout, un pueblecito del norte de Francia, 80 prisioneros aliados son asesinados. En Amont-le-Paradis, 95 prisioneros británicos son asesinados por las SS del general Sepp Dietrich, de 48 años, miembro del partido nazi desde 1926, principal asesino de la Noche de los Cuchillos Largos de 1935 y asiduo al chalet bávaro del Führer. Este criminal de guerra dejará a su paso un rastro de sangre en todos los frentes del Reich, pero tras la guerra solo será sentenciado a unos años de cárcel. 24 de mayo de 1940. Los soldados británicos, franceses y belgas se retiran hacia Dunkerque en orden y sin dejar de luchar. En Londres, un gato negro pasa delante del 10 de Downing Street, sede del gobierno, un mal presagio para el ministro de Defensa, Anthony Eden, y los generales británicos convocados por Churchill. Todos creen que la guerra está perdida en Francia y que hay que evacuar urgentemente a las tropas británicas. Pero algunos piensan que habría que ir aún más lejos, firmar la paz con Hitler. Así lo cree un grupo de diputados que rodean al ministro de Exteriores, Lord Halifax. Este declara: de esta manera ahorraríamos al país un desastre inevitable. En estos momentos aciagos, Churchill duda. Un diputado laborista, Harold Nicholson, escribe: su mirada es agresiva y trágica, y refleja a la vez determinación y desesperanza. Churchill no cede y argumenta: negociar con Hitler implicaría entregarle nuestra flota, nuestras bases navales y convertirnos en un país esclavo. El Reino Unido seguirá luchando. En primer lugar, Churchill da luz verde a la Operación Dinamo. Cualquier cosa que pueda flotar debe partir hacia Dunkerque para rescatar a los soldados británicos. A la llamada acuden cientos de remolcadores, barcazas, yates de recreo, que avanzan protegidos por unos 50 destructores y arrastreros armados y barcos de guerra franceses. ¿Llegarán a tiempo? En Dunkerque los tres ejércitos, británico, francés y belga, se encuentran completamente rodeados. Las armadas aliadas han previsto salvar a 40.000 hombres. En las playas, 400.000 aguardan el rescate o el ataque alemán. Es entonces, el 24 de mayo de 1940, cuando una orden de Hitler, el Hauptbefehl, detiene en seco el avance de los blindados alemanes. Muchos historiadores se han preguntado el porqué de esta decisión, milagrosa para los aliados. El general Guderian se entristece al ver a sus hombres en las cunetas y escribe: Hitler y Göring pensaron que la Luftwaffe bastaría para evitar la salida de los británicos por mar, y eso les llevó a cometer un error fatal. En realidad, Hitler no tiene suficientes tanques para la segunda fase de la campaña francesa. El número de blindados destruidos es considerable y la munición escasea. Sus hombres están agotados. Gracias al Pervitin han avanzado y luchado día y noche durante 2 semanas. Pero la ausencia de esta droga los deja extenuados, clavados al suelo.
La orden de detener el avance también es criticada por los oficiales que esperaban rematar su victoria con un baño de sangre. Hitler alega que no quiere acabar con los ingleses por si tiene que negociar con ellos el reparto del mundo. Así que sobre la aviación nazi recae el cometido de aniquilar a los aliados. Su objetivo, las playas